Hoy vamos a meternos en un tema, uno de esos que todo el mundo prefiere evitar. Tener que corregir a alguien. Sí, Da igual donde sea, en el trabajo, en casa, siempre llega ese momento tan incómodo. Y el riesgo es que es enorme. totalmente. Es que es un campo de minas para las relaciones. Das un paso en falso y todo puede saltar por los aires. Pues justo de eso van las fuentes que analizamos hoy, que vienen de un clásico de las relaciones humanas. Y proponen una técnica que, al principio suena un poco rara. Contraintuitiva, casi. Eso. La pregunta que nos lanzan es, ¿qué pasaría si justo antes de señalar un fallo empezáramos hablando de los nuestros? Y esto es clave entenderlo bien. No es una táctica, no es manipulación ni falsa humildad. Es un ejercicio de empatía. Un cambio de chip, ¿no? Entonces, la dinámica cambia. Dejas de ser el juez, que está en un pedestal, y te conviertes en un igual. Ya no es una confrontación. Es una conversación. Justo. Y eso lo cambia todo. Vamos a bajar esto a tierra con el primer ejemplo de las fuentes, que es muy claro. Es del propio autor, Dale Carnegie, con su sobrina, Josephine. ¿Vale? La contrata como secretaria. Ella tiene 19 años, acaba de llegar a Nueva York, experiencia, pues prácticamente cero. El escenario perfecto para que haya roces, vamos. Un jefe con prisa, una empleada novata. Y claro, comete errores. La primera reacción de Carnegie es la que tendríamos todos. Ir directo y decir, esto está mal. Exacto. Pero justo antes de hacerlo, se para. Y tiene un momento de honestidad consigo mismo. Piensa, espera un momento. ¿Cómo era yo a los 19? ¿Acaso no metía la pata constantemente? Esa pausa es el momento clave. Es cuando la empatía le gana la partida al impulso. Es muy difícil, hacerlo en caliente cuando estás frustrado. Ya, y es que llega a la conclusión de que él, a esa edad, era mucho peor que ella. Así que cambia de estrategia. Y lo bueno es que el texto nos dice exactamente lo que hacía. Tenía como una fórmula. A ver. Se acercaba y le decía algo como, «Has cometido un error, Josephine, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que yo he cometido». Fíjate qué manera de empezar. Totalmente. Y seguía. «He hecho tantas barrabasadas que no me siento con derecho a criticar a nadie». Es que la desarma por completo. Ella ya no puede ponerse a la defensiva porque él se ha puesto en una posición incluso más vulnerable. Y solo después de todo eso añadía, «Eres mejor de lo que era yo a tu edad, pero ¿no te parece que habría sido mejor hacerlo de esta otra manera?» Y el resultado fue que Josephine se convirtió en una de sus mejores ayudantes. Es fascinante, porque lo que hace es cambiar la estructura de poder. Ya no es el jefe que sabe y la empleada que no sabe. Claro. Se convierte en una conversación horizontal. Dos personas que cometen errores buscando una solución. Elimina la hostilidad de raíz y crea un espacio seguro para que ella aprenda. Y eso de crear un espacio seguro me lleva a otro caso de las fuentes, el de un ingeniero canadiense, A.G. Dilliston. El problema es parecido. Una secretaria que comete errores, pero la solución es todavía más útil. ¿Qué pasaba en este caso? La ortografía. Cometía muchísimas faltas. Y el primer intento del ingeniero fue el clásico. El bolirrojo. El bolirrojo. Exacto. Corregirle todo, una y otra vez. Pero no funcionaba. Ella no mejoraba y se frustraba. Claro, es que ese método se percibe como un examen constante. Genera ansiedad, no aprendizaje. Te sientes juzgada, no apoyada. Justo. Así que el ingeniero prueba algo totalmente distinto. Un día se acerca, señala una palabra y le dice algo como, «¿Sabes? Esta palabra siempre me ha resultado un poco rara. Es de esas con las que tropiezo yo también». ¡Ojo! Y aquí viene lo bueno. Saca una libreta del bolsillo y se la enseña. Era su propio cuaderno donde él apuntaba las palabras que le costaban. Menuda jugada. Es una genialidad de inteligencia emocional. No solo admite una debilidad, es que le enseña la herramienta que él mismo usa para superarla. Y remata diciéndole, «Me esfuerzo mucho con esto, porque en nuestro trabajo la gente nos juzga por cómo escribimos. Fíjate que usa el nosotros». Ya no es el problema de ella. Exacto. Es un desafío de ambos. Y el resultado fue que los errores casi desaparecieron por completo. Es que si los comparas, son dos versiones del mismo principio. Carnegie habla de errores pasados. Es un «yo también estuve ahí». Vale. Pero Dilliston comparte una dificultad presente. Es un «estoy luchando con algo parecido a lo tuyo». Ambos enfoques son potentísimos, porque el mensaje de fondo deja de ser «te has equivocado». ¿Y se convierte en? Así es como yo soluciono un problema que en el fondo podemos tener los dos. Vale.
Esto funciona bien en la oficina, pero es que las fuentes se vienen arriba y lo aplican a la diplomacia de alto riesgo. Yo cuando lo leí pensé, esto no puede funcionar con un emperador arrogante en plena crisis. Ya, aquí las apuestas suben de verdad. No hablamos de una falta de ortografía. Nos vamos a la Alemania de 1909. El protagonista es el Kaiser Guillermo II. Un hombre que los textos describen como, vanidoso, impulsivo y con una facilidad para meter la pata tremenda. Un peligro público. Pues imagínate, de visita en Inglaterra da una entrevista al Daily Telegraph que es una bomba diplomática. Un desastre de relaciones públicas de escala épica. Dice cosas delirantes, que él es el único amigo de los ingleses en Alemania, que gracias a un plan suyo ganaron la guerra de los Boers, que él salvó a Inglaterra de ser humillada. Madre mía. Toda Europa se incendia, claro. Alemania queda en ridículo. Y aquí hay que entender la psicología del Kaiser. No busca una solución lógica, está en modo pánico. Su ego está herido de muerte y busca desesperadamente un salvavidas. Y recurre a su canciller, el príncipe von Bülow, y le pide algo increíble, que asuma él toda la culpa. Que diga públicamente que fue él quien le aconsejó decir todo eso. Una petición irracional, pero muy humana desde el punto de vista de un ego acorralado. Y aquí es donde von Bülow comete su primer gran error. Su respuesta es lógica, es la verdad, pero es un desastre. Le dice al Kaiser, pero, Majestad, me parece imposible que nadie pueda creerme capaz de aconsejarla que diga semejantes cosas. Uf, qué error. Eso es como intentar apagar un fuego con gasolina. ¿Por qué? Si solo estaba diciendo la verdad, ¿por qué es un error tan garrafal? Porque en una crisis de ego la lógica no sirve. El Kaiser no oye la verdad. Él oye, yo soy listo y jamás cometería estos errores. En cambio tú, mi emperador, eres un necio. Lo está humillando más en su peor momento. Y claro, el Kaiser explota. Le grita. ¿O sea que me considera un estúpido capaz de cometer errores que usted jamás cometería? La que se ha liado. La situación está a punto de estallar. Pero von Bülow era un diplomático muy astuto y se da cuenta al momento de su error. Y cambia de táctica de una forma brillante. ¿Empieza la operación rescate del ego imperial? Totalmente. Empieza a rebajarse él mismo mientras alaba al Kaiser. Le dice, de ninguna manera, Majestad. Vuestra Majestad me supera en muchísimas cosas. No solo, por supuesto, en temas militares, sino sobre todo en las ciencias naturales. Le está dando justo lo que necesita oír. Exacto. Y sigue. Escucho con admiración cada vez que explica el barómetro o los rayos Röntgen. Me avergüenzo de mi ignorancia en esas áreas en las que vuestra Majestad es un experto. Es una jugada maestra. Sabe que el Kaiser se cree un genio, así que se pinta a sí mismo como un ignorante para que la brillantez del otro resplandezca. El efecto es inmediato, milagroso. La furia del Kaiser se esfuma. Su ego, que estaba por los suelos, se siente validado. Y le contesta entusiasmado, ¿no le he dicho siempre que nos complementamos a la perfección? Deberíamos trabajar siempre juntos. ¡Increíble! Le da la mano, lo abraza. Von Bülow había salvado su carrera. La lección aquí es potentísima. Demuestra que la humildad, incluso si es un poco estratégica, tiene un poder inmenso para reparar relaciones. El ego es una fuerza nuclear en las interacciones humanas, y saber gestionarlo, el propio y el ajeno, es una habilidad clave. Vale, hemos estado en la oficina, en un palacio. Pero, ¿dónde se libran a menudo las batallas más difíciles? En casa. ¿Cómo se aplica esto con la familia? Que es que, para la mayoría, el laboratorio de pruebas más exigente, ahí no hay cargos ni títulos. Pues para eso tenemos la última historia. Un hombre, Clarence Erhusen, y su hijo David, de 15 años. El padre descubre que David ha empezado a fumar. Y tiene un dilema gigante. El clásico dilema de la hipocresía. Precisamente. El padre y la madre fuman. Son un mal ejemplo andante. Si le prohíbe fumar, el hijo le dirá, ¿y tú qué? Pero si no hace nada, se siente un padre terrible. Es que esa situación le obliga por narices a renunciar a la carta de la autoridad. No puede hablar desde una superioridad moral, así que tiene que buscar otro camino. Y es justo lo que hace. En lugar del sermón, se sienta con su hijo y empieza hablando de sí mismo. Le cuenta cómo empezó él a fumar, a su misma edad, pensando que era de adultos. Le habla de cómo la nicotina se apoderó de él. No le está dando una lección, le está contando su propia historia. Su propia trampa. Y remata apelando a algo que el hijo vive cada día. Le dice, hijo, ¿sabes la tos tan terrible que tengo? Tú mismo te quejas de ella. No quiero que acabes así.
Es un acto de vulnerabilidad total. Es muy potente. No le dice, no fumes. Le dice, mira mi error, mira sus consecuencias reales y decide tú. Le trata como a un adulto. El resultado fue doblemente increíble. Primero, David le dijo que no volvería a fumar. Y según el texto, no lo hizo. Pero lo más sorprendente es que esa conversación le dio al propio padre la motivación que necesitaba. Para dejarlo él. Para dejarlo él, y con el apoyo de su familia, lo consiguió. Es que este enfoque lo cambia todo. Al admitir su error, le da a su hijo permiso para ser más inteligente que él, para aprender de su fracaso. Es un acto de confianza brutal que el hijo decide honrar. Y esa conexión es lo que, al final, también salva al padre. Bueno, creo que los ejemplos lo dejan clarísimo. Si tuviéramos que resumir el principio de hoy en una sola frase, la regla de oro sería: hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. tal cual. Una regla sencilla de entender. Pero que requiere una dosis de humildad enorme para ponerla en práctica en el momento de la verdad. Y hemos visto que funciona en todas partes. Con una secretaria novata como Josephine, para enseñar. Con un colega, para hacer equipo. Funciona, para mi sorpresa, con un emperador ególatra para desactivar una crisis. Y funciona en el lugar más íntimo, con un hijo, donde la vulnerabilidad puede generar un cambio brutal. La síntesis final es que esto no es una muestra de debilidad, es todo lo contrario. Es una estrategia de inteligencia emocional superior. Al admitir que somos falibles, no perdemos autoridad, ganamos credibilidad y confianza. Creamos un entorno seguro donde el otro puede reconocer su fallo sin sentirse atacado y, por tanto, está mucho más abierto a cambiar. Transformas una posible confrontación En un acto de colaboración. Se me ocurre una cosa. Todo el tiempo hemos hablado de cómo usar esta técnica para corregir un error que ya ha pasado, ¿no? Para arreglar algo. Claro. Lo que plantea una pregunta interesante para darle una vuelta. ¿Cómo podría esta misma mentalidad, la de admitir nuestra propia falibilidad, cambiar la forma en que damos instrucciones antes de que ocurra ningún error? O sea, usarla para prevenir. Exacto. Imagina un jefe que al delegar un proyecto dijera: ojo con esta parte, que es más difícil de lo que parece. La primera vez que hice algo así, metí la pata en esto y en esto otro. Así que presta especial atención ahí. Cambiaría todo. ¿A que sí? Ya no es una orden, es una guía de un veterano que te está señalando las minas en el mapa porque él ya las ha pisado antes.